Muy buenas tardes, muchas bendiciones en este día que por lo menos aquí en la ciudad de Bogotá ha estado bastante frío. Hemos tenido a partir del viernes días que ya empezaron a hacer fríos bastantes, o sea, nos debemos cuidar ya que estamos entró la época de invierno. Y para esta ciudad la época de invierno es bastante fría en algunos momentos del día. Entonces es tiempo ya de empezar a abrigarnos, de empezar a cuidarnos. Bueno, el día de hoy continuaré con lo que dice Jeremías y con lo que es la guerra espiritual. Primero que todo, Jeremías tiene un llamado, el llamado que muchos de nosotros tenemos y que algunos tienen otro tipo de llamado. Pero aquí en Jeremías 1, el verso 9, dice Dios, y extendió, eso fue el Señor en la visión que estaba teniendo Jeremías y cómo había descendido, cómo le había hablado el Señor a él y le había dicho cómo fue la formación desde antes de que viniera sobre la faz de la tierra Jeremías. Y ya traía una comisión, un llamado, algo que vino directamente del Padre. Y dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy yo para librarte. Pero en el verso, voy a leer un poco antes. Me dijo el Señor, no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíes tú irás y dirás todo lo que te mandes. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías tiene una comisión, un llamado de parte de Dios, que también es la comisión que cada uno de nosotros debe mirar en qué está parado, para qué lo llamó el Señor, porque no a todos nos llama para lo mismo, todos tenemos llamados diferentes. ¿Por qué quería comenzar con esto este día? Porque hay muchas personas que no tienen llamados, los llamados específicos a ciertas labores específicas del reino. En este caso estamos hablando de guerra espiritual que todos los creyentes experimentaremos de una u otra manera, algunos más, otros menos. Pero en esta guerra espiritual hay unos llamados específicos para pelear contra huestes, contra principados, contra gobernadores, contra todas aquellas entidades de maldad que se manifiestan en la vida a medida que vamos trasegando por este mundo. Algunos de una forma, otros de otra. Se hace necesario tener toda la armadura de Dios puesta, de ejercitar nuestra armadura todos los días, porque no es una armadura para uno colocarse y quitarse. Miremos que en el llamado de Jeremías, él le dijo, te he puesto para derribar. ¿Sí? Lo voy a leer directamente. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, pero también para derribar y para edificar y para plantar. O sea, Jeremías tenía la comisión de quitar lo que no era y plantar lo que sí era. Y esa es la comisión que tiene una persona que está quitando primero de su vida, quitando lo que no es y colocando lo que es. Estamos derribando todas aquellas cosas que
tenemos que analizarnos a nosotros mismos qué debemos derribar y qué debemos quitar. Entonces aquí el Espíritu Santo le muestra a Jeremías que era necesario hacer eso. Dios le prometió a Jeremías que estaría con él y que lo cuidaría, pero que no estaría libre de dificultades. De hecho, Dios permitió que lo encarcelaran, lo deportaran, lo insultaran. Dios no evita que no enfrentemos las tormentas de la vida, pero nos ayudará a sobrellevarlas. Él nos acompaña durante las tormentas y nos rescata. Dios designó a Jeremías para que llevara su palabra a naciones y reinos. Su responsabilidad era advertirles a todas las naciones del mundo, no solamente a los judíos, acerca del juicio de Dios por el pecado. Al leer el Antiguo Testamento, recuerde que aunque Dios trabaja constantemente por medio de los pueblos de Judá e Israel, su plan era comunicarse con todas las naciones y toda persona. Nosotros también estamos incluidos en ese mensaje de juicio y esperanza de Jeremías. Y como creyentes debemos tener el mismo deseo de Dios, alcanzar el mundo entero para Él. Debemos nosotros alcanzar el mundo, pero hay que avisar a los que no están apercibidos el peligro tan grande en el que estamos. Y más en estos momentos, queridos. Aquí mismo en Jeremías, el capítulo 1, el verso 19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo, dice el Señor, para librarte. Entonces, dice el Señor aquí que Él está de continuo con nosotros para librarnos. Todo el tiempo Él va a estar ahí. Todo el tiempo. Aquí en el libro de Jeremías a él le llamaban el profeta llorón, porque él experimentaba el dolor que sentían las personas, pero también el dolor que sentía Dios. Experimentó el amor de Dios por su pueblo y rechazo del pueblo de ese amor. Cuando se enojaba con Dios y se veía tentado a darse por vencido, sabía que debía seguir adelante, porque Dios lo había llamado para que perseverara. Aunque expresó sentimientos intensos, Jeremías no se enfocó en ellos. En cambio, puso su mirada en Dios, quien no tardaría en ejercer su justicia y también mostraría su misericordia. Este hombre, al igual que todos los seres humanos, nos cansamos, queridos. Quiero decirte que el día de ayer hice una oración antes de empezar la predicación de la palabra, pero la oración era por aquellos hombres, aquellos siervos y siervas que le sirven al Señor y que por alguna razón se han cansado, se sienten debilitados y han dejado sus armas en el piso y sus vestiduras de guerra están raídas. En algún momento dado de mi vida yo me sentí de esa manera. Porque tú peleas y peleas en el ámbito espiritual y ganas batallas, muchas. Pero también hay otras que pasa el tiempo y como que no las ganaras. Y no es que no las ganes porque ya Satanás está vencido. De pronto son que muchas veces nos colocamos estrategias humanas para vencer batallas que son espirituales. Y ahí es donde equivocamos el camino. Ahí es donde viene una frustración, donde viene un debilitamiento en nuestras fuerzas físicas, porque nos desgastamos. Y créanme, queridos, cada guerra espiritual que damos cada uno de nosotros, hay un desgaste físico, a la vez que también puede haber un desgaste emocional. Y el enemigo es muy astuto y él puede traer muchas cosas para desgastarnos.
Así que aquí es donde ya tenemos que empezar a pelear la guerra, la batalla. No, como dice la Escritura, no es con nuestras armas físicas, es con armas espirituales. Por eso dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la guerra no es de nosotros, la guerra es de Dios. Y Él ya la ganó, Él es victorioso. Pero como nosotros estamos siendo instruidos, eso es como cuando un joven llega a un batallón y este joven no sabe nada de cómo pelear ni cómo enfrentarse en batalla a las diferentes circunstancias que se va a enfrentar mientras está en el ejército, ¿cierto? Y mientras va pasando los días, lo van educando, lo van entrenando, le van enseñando y hasta que queda según los instructores que tenga para estar listo para dar la batalla. Pero cuando este joven sale a la batalla y se enfrenta y se da cuenta que es una dimensión mucho más grande de la que él pudo imaginar, va a tener un momento en el que va a querer tirar la toalla, va a querer rendirse, no va a querer estar allí enfrente de tremenda guerra, porque eso da miedo, queridos. Si da miedo en el ámbito físico, en el ámbito espiritual también. No es que lleguemos nosotros y estamos, re fuertes y no nos da miedo nada. No. Pero lo que nos da la fortaleza y nos quita todo temor en esos momentos de enfrentamiento es que no estamos solos. Es que el Espíritu Santo va con nosotros. Por eso dice que es una guerra espiritual. Porque el Espíritu sí sabe por dónde debemos tomar, sabe la palabra precisa para darnos para esa guerra, esa batalla, y sabe que contundentemente el enemigo va a caer. Y junto con los ángeles que se nos asignan para cada una de las batallas, Él nos muestra, nos enseña, nos provee, nos va llevando día a día por ese camino para ser victoriosos, primero en nuestras propias guerras personales, luego en nuestras guerras familiares, luego en nuestras guerras territoriales. Queridos, son batallas que debemos librar. Entonces quería comenzar con esta escritura porque teníamos que mirar y tenemos que mirar cómo debemos estar parados. Nuevamente vuelvo hoy al libro de Efesios, el capítulo, perdónenme que estoy buscando Efesios, nuestro libro que ha sido pues el que nos ha llevado a tener este tema, ¿cierto? Tenemos Efesios 6, 17, porque hemos venido mirando las diferentes vestiduras o los diferentes accesorios de la vestidura que un guerrero debe tener. Y estudiando este tema, el Señor me mostraba que en este momento en que fue escrito este tema de la guerra espiritual de Efesios 6, resulta que el apóstol Pablo estaba encadenado en una mazmorra allá en Roma. Estaba encadenado y a cada lado tenía un guerrero, o sea, un soldado al cual él estaba atado junto con la mano del soldado de la izquierda, atado con la mano del otro soldado, atado, de todas formas estaba atado a esas personas. Y él empieza, me imagino yo, que a mirar al lado y lado y empieza a analizar la armadura que cada uno de esos soldados tenía puesta. La armadura, las botas, la coraza, cómo estaba vestido. Y de allí es donde él se inspira para escribir cómo es la armadura de Dios, cómo debe ser
un hombre o una mujer en Cristo Jesús para que vaya a la guerra, para no dejarse derribar. Porque esto lo escribe el apóstol Pablo con la mira en que todo creyente debía ir a una batalla, debía ganar una guerra. Él está mirándose a sí mismo como un reo entre dos soldados y está mirando cómo está vestido cada uno de esos soldados y cómo debe estar uno como creyente preparado para poder vencer con cada uno de los elementos de la armadura que debemos tener puestas. Ya vimos la coraza de la salvación, dice que protege la coraza, no, el casco, el yelmo de la salvación, que protege nuestra cabeza y tiene que ver mucho con nuestros pensamientos, con nuestra posición también en Cristo, de saber que somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Hemos visto que el escudo prácticamente tapaba al soldado, porque él lo estaba mirándolo ahí en el piso mientras estaba allí. Estaba mirando cómo ese soldado estaba siendo protegido porque tenía su escudo. Y él veía cómo, o sea, para qué servía, qué áreas de su cuerpo tapaba ese escudo. También estaba mirando cómo usar el calzado del evangelio. O sea, qué calzado tenía ese soldado, esos soldados que estaban al lado de él. Y la coraza de justicia, lo que cubría esta parte del cuerpo del soldado. También el cinturón de la verdad. También estaba mirando esa parte. Pero hoy vamos a mirar una parte importante de este vestuario espiritual y vamos a mirar por qué es importante este vestuario espiritual. Dice aquí la espada del Espíritu y aquí lo vamos a leer en Efesios 6, 17, la parte B, que dice de esta manera. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es un arma de doble filo, ¿cierto? Porque es un arma que por un lado corta, pero por el otro lado defiende. Por un lado tú la lanzas y el enemigo cae sobre esa palabra que tú lanzaste, pero también te defiende. Esa es un arma de defensa, pero también es un arma de ataque. Tiene esa doble función, la espada del Espíritu. Acordémonos que el Señor Jesucristo, en el tiempo en que fue llevado al desierto por el Espíritu, dice que después de 40 días se le aparece el enemigo y le muestra muchas cosas, pero todo el tiempo el Señor Jesucristo solo dice, escrito está. Ese es el arma defensiva, la palabra. Él lanzaba la palabra, el maligno lanzaba sus coqueteos, lanzaba cosas para atraer la atención del Señor, pero el Señor le contestaba, escrito está. Porque también el enemigo le contestaba con la misma palabra. Pero cuando le contestó el enemigo con la misma palabra, el Señor Jesús le dice, escrito está, al Señor tu Dios, al Señor obedecerás, al Señor tu Dios no tentarás. Y allí es cuando está el arma de defensa. Hoy voy a leer en el Salmo 119 y vamos a mirar algo que el Señor quiere que leamos, que mostremos. El 119 nos dice de esta manera, es un salmo bastante largo, pero es un salmo que trae muchas facetas
del cual podemos tener muchas instrucciones de parte del Señor. 119, 105, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista está escribiendo de acuerdo a lo que ocurría en ese tiempo cuando una persona iba por un camino y era de noche. En ese momento que la persona iba por algún camino y estaba muy oscuro y era de noche, ellos se colocaban como una lumbre al lado de los pies, de cada uno de los pies. Eso siempre funcionaba con aceite, ¿no? Pues no tengo la imagen para explicarles mejor cómo era que eso funcionaba, pero lo que sí es cierto era que se usaba como unas lamparitas en los pies, no en ninguna de las que conocemos en la actualidad. Así que quitémonos primero todas esas imágenes de las que tenemos de idea y de mente en la mente que podrían ser así. Por eso les digo, no me alcanzo a imaginar cómo eran esas lámparas. Solo sé que funcionaban con aceite. Recordemos las lámparas de las vírgenes que debían tener las lámparas encendidas, ¿cierto? Pero en este caso era un caminante, era alguien que tenía que trasladarse de noche, y por eso el salmista saca esta palabra. Quizá él mismo la usó, porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, cuando ellos iban caminando en medio de la oscuridad, podían ver perfectamente el camino, porque estaba siendo alumbrado por los pies cada vez que ellos daban sus pasos. Entonces, por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies. ¿Pero qué es a mis pies? Tu palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escudriñamos la escritura, aprendemos la palabra de memoria, en un momento dado que necesitemos, va a estar como una lámpara encendida en nuestro espíritu esa palabra. Y esa palabra dice que es como lumbrera nuestro camino, o sea, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y nos muestra el camino. Es como lumbrera, alumbra nuestro camino. Entonces, por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Voy a buscar en Hebreos, queridos, que hemos estado mirando bastantes veces el libro de Hebreos, pero voy a mirar el capítulo 4, el verso 12, donde nos habla un poco más como con respecto a la escritura. Dice 4:12, nos habla así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay momentos en que uno necesita saber, y esto se opera por el don de ciencia también, o el profeta también lo puede experimentar, pero cualquier persona de igual manera lo puede ejecutar y aprender de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada uno de nosotros tiene una situación difícil. Si nosotros hemos leído la palabra, si la hemos escudriñado, si la hemos meditado y la hemos guardado en nuestro corazón, en un momento dado, el Espíritu Santo va a sacar esa palabra que ya estudiamos, esa palabra que ya leímos, esa palabra que se queda grabada y cimentada en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sea viva y eficaz para la situación y el problema que estamos enfrentando. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Claro, sale contundentemente.
en ese momento, porque esa palabra viene como una revelación para la situación que se está viviendo, que se está atravesando. Entonces sale como espada de dos filos y dice que es más cortante que esa espada. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra va a salir en un momento dado para que nosotros sepamos cuáles son las intenciones que tiene cada persona, cada corazón. Y cuando esa palabra sale contundentemente, entonces nos lleva a mirar la verdad de lo que la otra persona está tramando, meditando o queriendo ejecutar en contra nuestra, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra nación. Y sale la palabra, viene a nuestro corazón, y cuando la sacamos a través de nuestra voz, esa palabra es más cortante que espada de doble filo. Allí, con esta palabra que sale tan contundentemente, podemos derribar las obras del enemigo. Como le decía el Señor a Jeremías, te he puesto para derribar, te he puesto para quitar. Y es cuando se lanza esa palabra contundentemente contra las obras del enemigo, contra lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Entonces llegas con la palabra precisa. Pero queridos, eso no va a suceder si no la estudias. Eso no va a acontecer si no meditas la palabra. Todos los días debemos acostumbrarnos. Miren, hoy en día es súper fácil. Tenemos estos aparaticos, ¿cierto? Súper fácil. Colocar allí, bajar de tantas cosas que bajamos, de tantas cosas que no necesitamos, bajar la escritura, colocarla en nuestro teléfono. Y hay unas aplicaciones especiales de la palabra, donde te puede sonar una campanita. A mí, por ejemplo, me suena una campanita como cuando están tocando las campanas en una iglesia. Es como un llamado de atención que tiene esa aplicación. Y en ese momento está enviándome una palabra. Y yo ya sé, tengo que tener cuidado porque sé, y créanmelo, queridos, es algo tan real. A mí me ha pasado. Y yo te pido o te insto a que lo hagas y bajes esas aplicaciones que tiene la Biblia, y que bajes la Biblia, que la coloques ahí en tu teléfono. Pero en esa aplicación específicamente que es de la Biblia, también la palabra que llega muchas veces llega en el momento preciso para la situación que estoy viviendo. Y esa palabra me ha consolado, me ha levantado, me ha ayudado a poder discernir muchas cosas. Yo personalmente siento como que el Espíritu Santo inmediatamente hace clic y manda la palabra que necesito. Y esa palabra me sostiene. Y créeme, durante el día son unas alrededor de 4 o 5 veces que me manda la palabra. Si yo no la leo en ese momento, esa misma palabra me va a salir a las 6 de la tarde. Igual, va a salir la misma palabra. Y en mi espíritu, yo sé que la aplicación tiene esa forma de hacerlo, pero yo en mi espíritu he concebido, he recibido de que debo tener atención a esa palabra. O sea, léala, profundice en ella y medítela, porque la va a necesitar. Si de pronto no fue para ese instante, posiblemente la vas a necesitar para el día siguiente, para la semana siguiente, y tú ya te vas a acordar.
Ay, sí, el Señor me dio esta palabra. Claro, y esas palabras que el Señor le manda a uno, muchas veces es porque necesita que cuando se te forme el caos, el problema, la situación en tu casa, tú tengas contundentemente la palabra contra todas las acechanzas del enemigo. Eso es guerra espiritual, queridos. Eso es guerra espiritual. Y es la forma de ejercitarnos también. Es la forma de estar listos y atentos a todo plan y ataque del enemigo, porque el enemigo está todo el tiempo atacando. Él todo el tiempo está planificando contra cada uno de nosotros. Él no nos dejará en paz en ningún momento. Eso dice Hebreos 4:12. Pero hay una escritura que tenemos aquí que está en Mateo 4. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo, porque aquí Mateo 4 está hablando el Señor Jesucristo también. O sencillamente Él quiere que miremos algo importante. Dice, eso es con la tentación en el desierto, lo que yo les estaba hablando a ustedes. Cuando el Señor le dijo a Satanás, porque Satanás también se conoce la palabra, ¿no? Él le dijo lo siguiente. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Fíjese, qué descarado. Él también dice la palabra, escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo dejó mudo. Mas sin embargo, él siguió insistiendo. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué ingenuo Satanás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los reinos de este mundo le pertenecen a nuestro Dios. Le pertenecían al Señor Jesucristo. Le pertenecen todos los reinos de este mundo. Y toda la gloria de esos reinos son del Señor. Entonces el Señor le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Wow! ¡Qué pedrada tan grande! ¿Sabe por qué? Porque acordémonos que Satanás era el adorador principal en los cielos, en el reino. Era el que tenía la dirección, digámoslo de esa manera, de la orquesta celestial. Él era el que tenía la dirección sobre los ángeles que adoraban a Dios de continuo. Qué pedrada tan grande le da el Señor con la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Acordémonos también que Él quería la adoración celestial para Él. Y por eso es contundente la palabra que el Señor le da a Satanás aquí. Y dice, al Señor tu Dios. Acuérdate, tú no eres Dios. Tú tienes un Señor sobre tu cabeza. Y a Él, Señor, tu Dios, adorarás. Fuiste creado para adorar al Dios Altísimo. Y solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él. Y le estaba diciendo, yo soy el que soy. Le estaba diciendo el Señor Jesús, acuérdate, Satanás, quién soy yo. Yo soy el que soy. Y solo a mí me vas a adorar. Qué ira la que tendría en ese momento el enemigo. Qué rabia la que tendría. Porque le estaba diciendo eso, un hombre, que él sabía que era Dios. Claro, él sabía. Pero lo estaba diciendo en la forma humanada. ¿Quién es este? ¿Quién es este que se hizo como barro y me viene a dar órdenes a mí que soy celestial? Diría Satanás. Hipotéticamente te lo estoy diciendo. Porque él es así de altivo. Pero le tocó irse porque le estaba diciendo, adórame. Eso era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, adórame y sírveme. Me tienes que adorar y me tienes que servir.
Claro, él salió disparado y se fue. Por supuesto que es la espada tan grande que el Señor nos ha enseñado a manejar la palabra. Combatimos también los malos pensamientos, dudas y las enseñanzas falsas, porque eso sí que lo trae Satanás diariamente, a cada hora, en cada minuto, en cada segundo. Entonces hemos visto contundentemente cómo usamos la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu. Y Efesios también 6:18 nos dice, estábamos leyendo Efesios 6:18, nos dice aquí mismo dentro del pasaje que hemos visto sobre la armadura de Dios, el 18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos está instando aquí el apóstol Pablo a que teníamos que mantenernos en oración continua. Y tú me vas a decir, no, pero es que yo tengo un tiempo o un momento en el que oro y no sé qué. No, tu oración debe ser continua. Continua. ¿Cómo así que voy a estar orando continuamente? Tú lo puedes hacer, es que orar es hablar con Dios. Y en mi caso personal, yo voy por la calle, voy hablando con el Señor. Lo siento de esa manera y quiero invitarte a que lo sientas también, a que lo practiques, porque esto se necesita también práctica, ¿no? Porque a principio nos da pena de que la gente nos está viendo algo. Y yo llegué a la última conclusión, dije, pues si me ven que piensen que estoy hablando por celular. Hoy en día mucha gente pareciera que hablara sola y están hablando por celular. Entonces, igualmente yo también lo hago de esa manera. Entonces yo le voy diciendo por la calle, oye Señor, imagínate que tal y tal cosa. ¿Cierto? ¿Tú crees que esto debería hacerse de esta manera o de aquella otra manera? ¿Cómo debo tratar en esta situación a esta persona? ¿Qué debo hacer con esto? Mira lo que está pasando con fulanito, con sutanito, y estoy orando todo el tiempo. Ya se vuelve como tan de uno, se vuelve una costumbre, no rutina, costumbre, que inconscientemente uno lo hace todo el tiempo. Un día, hace ya algunos años atrás, mi hijo menor no sabía que yo tenía esta práctica. Entonces, teníamos unas situaciones difíciles en esos momentos y nos transportábamos en bicicleta para la labor que hacíamos los dos de trabajo. Íbamos ya para el trabajo y yo empecé por esa situación que tenía, que era muy difícil y que había que resolverla rápido. Y empecé a hablar con el Señor y todo, y de pronto mi hijo, que iba un poco más adelante, se voltea a mirar y dice, mami, ¿usted me está diciendo algo? Le dije, no, siga, no hay problema, siga. Yo voy aquí detrás. Y yo seguía hablando y él se quedó así como pensativo, pero mi mamá, ¿qué le pasó? Está hablando sola. Y en un momento dado me dijo, mami, ¿usted con quién habla? Le dije, pues con el Señor, con el Espíritu Santo, porque Él va aquí con nosotros. Y yo le estoy diciendo lo que en estos momentos se está presentando para saber cuál es la solución que Él me ayuda, que Él me va a dar. Porque yo no tengo la solución, pero Él sí la tiene. Y Él empezó a mirarme y ya de ahí se acostumbró a que siempre que íbamos por el camino, transportándonos en las bicicletas, tanto de ida hacia el lugar de trabajo como de regreso para la casa, que regresábamos a muy altas horas de la noche, siempre Él sabía que yo estaba hablando con el Señor. Siempre Él ha sabido que yo hablo a toda hora, en todo momento, a cada minuto con el Señor, en todo instante.
Yo les decía a ellos, ustedes me pueden ver sentada allí de pronto frente a la pantalla del televisor. Aparentemente yo estoy viendo allí lo que está pasando, pero muchas veces no estoy viendo lo que está ocurriendo allá. Yo estoy meditando, estoy recibiendo una palabra del Señor, porque acostumbré mi oído espiritual a escuchar su voz en medio de muchísimas voces. Acostumbré mi oído a eso. Entonces yo puedo escucharlo en cualquier momento. Y me ocurrió este sábado que pasó. Uno de los niños que vive aquí en la misma casa mía, pero vive un piso más arriba, dejó caer un balón. Y viene y me dice que si yo le podía dar el permiso de entrar por una de mis ventanas para él coger el balón, porque cayó en el segundo piso y el segundo piso en la parte de atrás tiene techo, que ese techo pertenece al primer piso. La única manera de pasar ahí es a través de mi ventana de mi habitación. Entonces yo le dije, no te voy a dejar pasar, porque qué pena contigo. Yo ya te había dicho que si caía otro balón ahí o si caía alguna cosa ahí, ahí se iba a quedar, porque no quiero de pronto, primero, ni hacerme daño yo ni hacerse daño él, porque pues eso ahí no es tan fuerte, es frágil y se puede caer al primer piso si uno pisa mal. Bueno, y él salió pues todo cabizbajo. Y me quedé yo ahí. Aparentemente estaba mirando una película. Bueno, aparentemente no, sí la estaba mirando. Cuando viene el Espíritu Santo, como Él solo lo sabe hacer. Ay, es que Él es muy precioso, de verdad. Ustedes, si practicaran esto, ustedes se darían cuenta que no hay mejor amigo, no hay mejor guía, no hay mejor maestro. Nadie es mejor que Él, nadie. Y empieza el Espíritu Santo a hablarme. Para mí, en algunas oportunidades viene a manera de pensamiento. Y en este momento me habló a manera de pensamiento. Y porque, qué pesar, el balón del niño está ahí encima de ese techo. Es un balón nuevo. Empezó a decirme así el Espíritu Santo. Es un balón nuevo. Pobrecito, a él se le cayó. Tal vez no tuvo la culpa. Bueno, el Espíritu Santo sabía lo que había ocurrido, pero él también sabía por qué había ocurrido. Y quiero contarles, queridos, este testimonio, porque sucedió y fue real. Fue así como lo voy a contar. Entonces él empezó como a darme como esa cosa aquí en el corazón, como a tener esa misericordia y tener ese deseo de hacerlo. Entonces yo llegué aquí a mi habitación. Para abrir esta ventana de mi habitación tengo yo que quitar las cortinas y todo eso era lo que yo no quería hacer. Bueno, entonces yo me alisté, me quité mi traje con el que estaba ese día porque había salido, entonces me coloqué ropa de trabajo porque lo que me vino a mi pensamiento en ese momento, ahí sentada, lo que el Espíritu Santo me hablaba era: no, pues cámbiate la ropa y pasas allá y coges el balón, lo tienes acá, y cuando él vuelva a bajar otra vez para decirte que le dejes pasar, ya tienes el balón ahí, no hay necesidad de que él pase. Bueno, yo que me asomo por la ventana y lo veo a él del tercer piso, casi salido así por la ventana, con un recogedor al que le había puesto un palo largo para tratar de alcanzar su balón. Entonces yo le dije: pues baje y venga por su balón. Ese niño voló, vino. Y queridos, no nos habíamos dado cuenta, pero como ahí hay una canal, la canal estaba rebosando, pero no nos dábamos cuenta por qué era. Y resulta que en el desagüe de la canal había una bolsa tapando el desagüe. O sea, las personas de abajo ya se habían inundado varias veces, porque cuando llueve duro,
pues toda esa agua la recoge ese canal y tiene que salir por el desagüe que está ahí. Pero tapado por una bolsa no podía salir nada. Y entonces en ese momento yo le dije que por favor me hiciera, ya que estaba ahí, porque él salió por la ventana, caminó sobre el techo, le dije cómo caminar, la mamá también estaba pendiente. Y cuando él quitó la bolsa, pues claro, salió un olor a fétido terrible porque estaba estancando esas aguas que son aguas negras. Y de pronto se destapó eso y salió. Cuando, bueno, hasta ahí no quedó la cosa. Recogimos esas bolsas que estaban ahí tapando eso. Mire lo delicado, hermanos, de verdad, queridos. Tenemos que observar todo en nuestra casa, donde vivimos, sea alquilado, sea propio, porque nos puede venir una tragedia de algún momento a otro, o alguna situación se puede presentar. Entonces, sacamos eso. Y yo bajé a dejar esa bolsa ahí a donde se deja la basura enfrente de la casa. Y justamente estaban las personas del primer piso, que ahí hizo un negocio. Y me dice, ay, usted está destapando la canal, qué bueno porque nos hemos inundado ya varias veces. Yo no sabía eso, queridos. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo sí sabía. En este momento, conclusión de todo eso, el balón debía haber saltado por la ventana y caer en el techo para que pudiésemos ver que había algo obstruyendo el tubo de salida del desagüe de esa canal. Porque de lo contrario no solamente se inundaba esa canal, sino también aquí el segundo piso. También. Entonces mire Dios cómo es de perfecto. Perfecto, yo solo veo la mano de Dios ahí. No veo otra cosa, la mano del Señor. Y luego yo salgo con a botar esas bolsas y las personas del primer piso me dicen que se habían inundado varias veces, que les había tocado lavar y todo eso. Y yo, ¿por qué no me dijeron antes? No sé por qué, de todas maneras no me dijeron, pero ellos estaban muy felices que habíamos destapado eso. Qué cosa tan impresionante. Uno puede decir, no, pero es que eso iba a ocurrir porque claro, ya el niño sabía. Pero ¿quién sabía que esa bolsa estaba allí taponando la salida? Nadie sabíamos. Ninguno. Ni los del primero, ni los del segundo, ni los del tercero, queridos. Nadie. Sí veíamos la bolsa, pero no pensábamos el daño tan tremendo que estaba haciendo. Pensábamos que sí, que llovía y por ahí pasaba el agua, no había problema. Pero sí estaba haciendo un daño. Entonces, el Espíritu Santo, mire de todo lo que nos libró al primero, al segundo y al tercer piso. Tremendo. Entonces, este es el Dios al que yo te invito que tú conozcas, que le hables, que leas y escudriñes las Escrituras. Porque aquí dice que debemos orar con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu por nosotros y por otras personas también. Porque ¿qué sabes tú si de pronto orando por alguien que el Señor te pone para orar, esa persona va a ser liberada de alguna situación o está siendo liberada de alguna situación? No lo sabemos. Dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, por todas las personas, por todos los creyentes. Hay personas creyentes que están pasando situaciones bien duras y ni tú ni yo lo sabemos. Pero si en un momento dado alzamos nuestra voz y pedimos por esa persona que nos viene a la mente el nombre o alguna vez se nos refleja la cara, o vemos a alguien en la calle y se nos parece parecido a la persona que conocemos, entonces eso es para orar. Esa clase de señales son para orar por esas personas. Entonces, queridos, es el tiempo de orar unos por otros y usando esta espada del Espíritu que es la palabra del Señor.
A mí me ha tocado muchas veces orar por personas a través de la línea telefónica. Y en ese momento el Señor me da una palabra específica para esa persona. Ahí me está dando la espada para que esa persona la use, porque quizás no sabe usarla. Y a mí ya me ha enseñado, entonces yo le muestro a esta persona. Ahora, los ataques vienen a las personas en diferentes maneras. Voy a dar una lista así como rápidamente para que tú sepas que estás siendo atacado y que eso no es cosa psíquica. Está siendo atacado en tus emociones, en tus pensamientos. Acordémonos que el enemigo ataca en nuestros pensamientos, porque este es el campo de batalla de él. Muchas veces la ansiedad, la depresión, la adicción, la decepción, todo esto es emocional. Los ataques de pánico, parálisis, muchas veces alguna persona se queda paralizada y no se sabe por qué. El dolor, locura e incluso la ruina. Todos esos son ataques emocionales que el enemigo coloca en tu mente. Ejemplo en el campo de la ansiedad o en la parte de la ansiedad, para que tú te sientas ansioso por algo que no has podido vencer. Sientes ansiedad porque tienes que cancelar un recibo urgentemente y te empieza la ansiedad, y de dónde saco la plata y para dónde y qué voy a hacer. Luego, al no tener el dinero para hacerlo, entonces entras en una depresión porque empiezas a sentir que no, pues que tú no puedes ni trabajar, que tú no puedes hacer nada, y te empiezas a deprimir. Luego viene la decepción porque de pronto vas y le dices a alguien conocido de tu casa o de tu familia que te haga el favor y te preste o te regale para ese recibo, y te encuentras que lo que la persona te está diciendo es no puedo, o no, sencillamente no te hace el favor. Y a sabiendas tú de que esa persona puede hacerlo. Los ataques de pánico. Hay alguien de mi casa que el enemigo la ha atacado así, ataques de pánico. Y eso viene con un sudor en el cuerpo, se acelera el corazón, empieza a sentir que todo el mundo la persigue, que todo el mundo la mira, que le van a hacer algún daño. Son ataques de pánico. El enemigo coloca para que la persona se desestabilice. Y trae parálisis, porque la persona se paraliza. No sabe qué hacer. El dolor. Muchas veces viene dolor a nuestro espíritu y a nuestra alma por ver las actitudes de ciertas personas o palabras que lanzan contra nosotros. Pero también se refiere a ese dolor físico, que tú has tenido constantemente ese dolor físico y que aunque has ido al médico, que has investigado por muchos lados, no se te quita ese dolor físico. Eso también es otro ataque que puede traer el enemigo. Y hay muchas personas que tú ves en la calle que han tenido adicciones, pero que ya están rayando en la locura. Porque eso es lo que hace el enemigo, queridos. Traer a la persona a que se desconecte de una realidad, porque ya ve que todo lo que hizo nada le sirvió. Entonces se siente que no es amado, no es querido por nadie, que nadie se interesa en él, y se desconecta y llega la locura. Y ya tú los ves por la calle, no se bañan, no duermen, no comen, y viene una ruina total en sus vidas, una ruina desesperante. No tienen por qué vivir, no hay un deseo, no hay algo que los levante o los motive, no hay una motivación para vivir. Y se desconectan de la realidad. Viene la locura, queridos.
Todo eso que te he mencionado son los ataques que el enemigo trae para ti y para tu casa. Así que debes estar atento y atenta a todas las personas de tu casa, de tu familia, a las actitudes que tienen, porque cada actitud te va mostrando lo que está pasando en esa persona. Cuando tú has sido ejercitado en la palabra del Señor, en la obra del Señor, el Señor te va mostrando qué está ocurriendo con X o Y persona de tu familia, de tu casa. Y puedes entrar a orar por esa persona. Y puedes darle una palabra específica. Si la persona quiere. Si no, simplemente oras por ella. Y Dios se encargará de hacer lo que deba hacer con esa persona. Padre, te damos gracias en esta hora. Necesitamos en esta hora urgentemente, primeramente, Señor, reconocer nuestra identidad que está contigo, que eres tú, que somos victoriosos de antemano, que necesitamos vivir en la libertad que tú conquistaste en la cruz del Calvario por nosotros, que debemos ejercer la autoridad que tú nos has dado, porque tú nos dijiste en tu palabra que lo que atáremos aquí en la tierra sería atado arriba en los cielos, y que lo que desatáremos aquí en la tierra será desatado en el reino de los cielos. Vamos ahora, Señor, a ejercer esa autoridad. Caminar con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a caminar con tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu domina todo. Tiene el poder de dominar toda la creación. Porque por la palabra fueron creadas todas las cosas. Por tu palabra. Y nosotros, en cierta manera, Señor, también nos volvemos creativos con la palabra, o destructivos, según la usemos, Señor. Ayúdanos a ser creativos, ayúdanos a no decir una palabra mal para que se haga real en nuestras vidas. Hoy declaramos que tenemos para todo lo que necesitamos, tenemos la provisión lista y necesaria, porque tú has dicho, Señor, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá. Y esa palabra la lanzamos hoy y declaramos que no va a escasear y no se va a disminuir la provisión que tú tienes para cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor. También declaramos que ya toda deuda fue cancelada, porque tú exhibiste públicamente a los principados y a las potestades y clavaste todo acta de decretos que era contraria a nuestras vidas en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú ya hiciste esa provisión para nosotros. Así que ningún acta de decretos que estaba en contra de nosotros va a poder ser ejecutada, ni va a poder ser demandada, porque ya está clavada en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Nos aferramos a tu palabra y a lo que tú has dicho en cada una de ellas. Muchas gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces y por lo que harás. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, en este día, y te glorificamos. Gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te dé paz. El Señor traiga para ti una bendición apretada, remecida y rebosante. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional Cosecha de Avivamiento. Este video o esta palabra, compártela con alguien que tú sabes que necesita, para que sigas a través de el compartir los en vivos, los videos, que siga corriendo esa palabra. Con eso tú ayudas al reino de los cielos a que muchas personas tengan esa instrucción, esa enseñanza y puedan saber cómo pelear
con todas las situaciones que ellos están viviendo. Así que compártela. Sigue compartiéndola a muchas personas. Muchas bendiciones, queridos, y nos estaremos viendo el día de mañana, quizá con otro tema, porque ya estamos avanzando. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. El Señor